Cada siglo deja cicatrices invisibles, algunas en la tierra, otras en el silencio de los bosques, y las más profundas en los nombres que se borran para siempre del mundo natural. A lo largo de la historia, miles de especies han desaparecido, pero nunca antes el tiempo había sido tan corto, ni las causas tan humanas. En este mismo instante, hay criaturas únicas, irrepetibles, que aún respiran, se mueven, resisten, pero que podrían dejar de existir antes del 2030. No por falta de adaptación, no por leyes de la naturaleza, sino por fuego, por veneno, por acero, por ruido, por indiferencia. Este es un recorrido por 10 especies al filo del abismo, 10 vidas que representan mucho más que su nombre. Porque cuando un animal desaparece, no se extingue solo, se apaga un lenguaje que ya no podremos descifrar, una mirada que no volverá a repetirse, un equilibrio que jamás podremos recuperar. Esto no es solo una lista, es una advertencia, una memoria viva, una verdad que no podemos seguir ignorando. Puede que nunca lo hayas visto en persona, y lamentablemente es muy probable que nunca lo hagas, porque este rinoceronte, tímido, silencioso y casi invisible, es también uno de los más amenazados del planeta. Su especie se encuentra al filo de la desaparición con un número tan bajo que podría desaparecer sin que nadie lo note. Hoy en día, solo 76 rinocerontes de Java sobreviven, todos confinados en un único lugar, el Parque Nacional Ujung Kulon, en Indonesia. Esto significa que toda la especie depende de un solo ecosistema. Un simple brote de enfermedad, un derrumbe por actividad volcánica o incluso un tsunami, como el que ya afectó esta zona en 2018, podría acabar con ellos en cuestión de horas. A esto se suma el acecho constante de la caza furtiva, impulsada por la demanda ilegal de cuernos de rinoceronte en mercados asiáticos. Y si el caso del rinoceronte de Java ya te parece desesperanzador, espera a conocer a este otro ser increíble, cuya existencia es casi un susurro en medio del bosque. Un gorila que habita en lo más profundo de las montañas, que pocos humanos han logrado ver, y que está tan cerca de desaparecer que muchos ya lo daban por extinto. Hablamos del gorila del río Cross, la subespecie más rara de todos los gorilas. Se encuentra exclusivamente en una estrecha franja montañosa entre Nigeria y Camerún, y su población total se estima en menos de 300 individuos. Sí, menos de 300. Viven en grupos pequeños, dispersos y cada vez más aislados por carreteras, deforestación y la expansión de la actividad humana. Durante décadas fue prácticamente imposible rastrearlos y por eso mismo quedaron desprotegidos frente a una de sus amenazas más letales, la caza furtiva. Durante gran parte del siglo XX, los científicos temieron lo peor. No había registros claros, ni fotografías actuales, ni evidencia concluyente de que estos gorilas siguieran vivos. Solo relatos vagos de comunidades rurales, algunas huellas borrosas y un par de huesos antiguos. Fue recién en los años 90 que se confirmó su existencia con imágenes captadas por cámaras ocultas. Pero lo que se descubrió fue aún más alarmante. El hábitat de estos gorilas estaba dividido por aldeas, caminos y campos agrícolas. En vez de vivir como una comunidad unificada, estaban dispersos en pequeños grupos, aislados por kilómetros. Eso representa una catástrofe genética. Sin suficiente interacción entre los grupos, la diversidad genética disminuye, las enfermedades se propagan más fácilmente y las posibilidades de reproducción exitosa bajan drásticamente. Además, estos gorilas son extremadamente cautelosos con los humanos, por razones que se entienden bien. Durante décadas fueron cazados, tanto para consumo como por conflictos con agricultores. Algunos cazadores incluso los veían como trofeos raros. A medida que los bosques se reducen, los gorilas del río Cross quedan atrapados entre la civilización y su extinción. Pero lo más conmovedor de esta historia no es solo su vulnerabilidad, sino su resistencia. A pesar del daño, de la pérdida de territorio y de la amenaza constante, estos gorilas siguen allí, criando a sus crías, formando lazos familiares, construyendo nidos con ramas cada noche, en silencio, como si esperaran que finalmente el mundo los escuche. En las últimas décadas, organizaciones internacionales y gobiernos locales
han comenzado a actuar. Se han establecido áreas protegidas a ambos lados de la frontera entre Nigeria y Camerún, y los patrullajes para frenar la caza ilegal han aumentado. Incluso se están creando corredores biológicos, zonas de vegetación conectada, que permitan el movimiento entre grupos aislados. Esto puede restaurar lentamente el flujo genético entre las poblaciones. Además, el trabajo con las comunidades locales ha sido clave. Programas de educación, incentivos económicos para proteger la fauna y patrullas comunitarias que ahora cuidan a los mismos animales que antes eran perseguidos. Pero, como con tantas especies al borde, el tiempo corre. Si no se garantiza su reproducción, su hábitat y su seguridad, el gorila del río Cross podría desaparecer antes del 2030, sin que la mayoría del mundo llegue a conocerlo. Mientras los gorilas del río Cross luchan por sobrevivir entre la selva africana y el avance humano, otro depredador majestuoso libra su propia batalla, esta vez en el corazón del sudeste asiático. El tigre de Sumatra no solo es el más pequeño de su especie, también es el siguiente en la lista de los grandes felinos que podrían desaparecer para siempre. El tigre de Sumatra es una subespecie única que solo se encuentra en la isla del mismo nombre, en Indonesia. Hoy en día, su población en libertad se estima en apenas 400 ejemplares y continúa disminuyendo cada año. La expansión de plantaciones de palma aceitera, la deforestación para madera y los conflictos con humanos han llevado al tigre a una situación crítica. A esto se le suma la caza furtiva, impulsada por creencias tradicionales que valoran sus huesos, dientes y piel como amuletos o medicina. En muchas aldeas rurales, el tigre es visto no como símbolo de respeto, sino como amenaza o mercancía. En otras épocas, los tigres habitaban vastos territorios que abarcaban toda Asia, pero en Indonesia las cosas cambiaron drásticamente. En menos de un siglo, 2 subespecies de tigres ya se extinguieron en el país, el tigre de Bali y el tigre de Java. Hoy, el de Sumatra es el único que queda. Este tigre es más pequeño y más ágil que sus primos de Bengala o Siberia, adaptado para moverse entre la densa vegetación tropical. Sus rayas son más delgadas, su cuerpo más compacto y su comportamiento más reservado, pero su naturaleza solitaria lo ha convertido también en una especie extremadamente difícil de proteger. Muchas veces, las cámaras trampa lo captan caminando por senderos deforestados, desplazándose entre terrenos fragmentados, en búsqueda de presas que ya no están, y en otras ocasiones simplemente desaparece sin dejar rastro, víctima de trampas ilegales, venenos o disparos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2021, cuando autoridades encontraron un tigre adulto sin vida atrapado en una trampa metálica, en una zona rural. Lo más triste, la trampa estaba destinada a jabalíes, pero el tigre terminó pagando el precio, y como él, otros tantos ni siquiera son reportados ni encontrados. El miedo a estos animales ha sido reforzado por siglos de leyendas, donde el tigre era visto como una bestia oscura que traía desgracias, pero hoy el verdadero peligro es que nosotros terminemos borrando de la tierra a uno de sus depredadores más importantes y con él todo el equilibrio que representa. Indonesia ha dado pasos importantes. El Taman Nasional Gunung Leuser y otros parques nacionales en Sumatra han sido designados como zonas protegidas donde los tigres aún pueden reproducirse en libertad. Se han instalado más cámaras, sistemas de monitoreo por GPS y patrullas especializadas para retirar trampas ilegales. Además, hay centros de rescate y reproducción en cautiverio que buscan preservar la genética de la especie. Pero el desafío principal sigue siendo la educación y la coexistencia. Programas comunitarios están trabajando con agricultores para implementar métodos de cultivo más seguros y crear incentivos económicos para conservar en lugar de destruir. El tigre de Sumatra todavía tiene esperanza. Pero cada año que pasa, la selva se vuelve más pequeña y su rugido más silencioso. Si no actuamos con urgencia, Sumatra podría quedarse sin su mayor símbolo, y el mundo perdería a otro de sus grandes guardianes. Y mientras el rugido del tigre de Sumatra
se desvanece entre las selvas del sudeste asiático, en el otro lado del planeta, el océano también guarda un silencio cada vez más profundo, un silencio que proviene de uno de los animales más raros, tímidos y pequeños del mundo marino, la vaquita marina. Tan escasa que podríamos contar los que quedan con los dedos de las manos. La vaquita marina es el cetáceo más amenazado del planeta. Se encuentra exclusivamente en una pequeña zona del Golfo de California, en México, y su población estimada actual es menor a 10 individuos. Este animal no está muriendo por causas naturales. Está siendo empujado a la extinción por la pesca ilegal de otra especie, la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria se vende en el mercado negro asiático a precios más altos que el oro. Las vaquitas quedan atrapadas por accidente en redes agalleras destinadas a capturar totoabas y mueren por asfixia sin siquiera haber sido el objetivo. La vaquita marina fue descubierta relativamente tarde, en 1958. Desde entonces, su relación con los humanos ha sido casi inexistente. Y paradójicamente, eso no la salvó. Su timidez, su tamaño, apenas 1.5 metros, y su limitada área de distribución la convirtieron en un animal invisible para la mayoría del mundo. Durante años, científicos advirtieron que su población estaba cayendo en picada. En los años 90 quedaban unas 600. Para 2015 ya eran menos de 100. Y hoy, en 2025, se estima que quedan solo entre 6 y 9 ejemplares. Un colapso casi sin precedentes. Uno de los intentos más desesperados ocurrió en 2017, cuando un grupo de expertos internacionales intentó capturar algunas vaquitas para protegerlas en cautiverio. Pero el plan fracasó. Una de las vaquitas murió por el estrés del traslado, y el proyecto fue cancelado. Desde entonces, la especie ha quedado completamente a merced de su entorno, con pocos aliados y demasiados enemigos, y lo más frustrante es que la extinción de la vaquita es 100% evitable. No se trata de un ciclo natural, ni de una catástrofe ambiental impredecible. Se trata de un crimen sistemático, una consecuencia directa de redes ilegales, corrupción y de la indiferencia global. La comunidad internacional ha intensificado la presión. Existen sanciones comerciales, programas de monitoreo satelital y embarcaciones patrulleras en el Golfo de California que buscan detener a los pescadores ilegales. También se han implementado redes alternativas que permiten la pesca sin riesgo para las vaquitas, aunque su adopción es lenta y no siempre es rentable para los pescadores locales. El gobierno mexicano ha creado zonas de exclusión pesquera, y organizaciones como Sea Shepherd colaboran activamente en retirar redes ilegales. Aún así, muchos consideran que las acciones han sido tardías y a medias. Pero no todo está perdido. Las últimas observaciones muestran vaquitas vivas, saludables y con crías, lo que indica que la especie aún tiene capacidad de reproducirse si se le da una oportunidad real. La vaquita marina no necesita milagros, solo necesita tiempo, protección real y voluntad política. Y necesita que el mundo no la olvide, porque si desaparece, no será por falta de recursos, será por falta de decisión. Si la historia de la vaquita marina nos deja claro lo devastador que puede ser el descuido humano en los océanos, lo que está ocurriendo en las alturas de las selvas de Sumatra es igual de alarmante. Allí, entre montañas envueltas en neblina y árboles milenarios, vive el gran simio más raro y reciente del mundo, y aunque fue descubierto hace apenas unos años, ya está a punto de desaparecer. El orangután de Tapanuli. El orangután de Tapanuli fue oficialmente reconocido como especie en 2017, después de estudios genéticos que lo diferenciaron del orangután de Sumatra y del de Borneo. Desde ese momento se convirtió en la especie de gran simio más amenazada del planeta, con una población estimada de menos de 800 individuos. Su hábitat está restringido a una pequeña zona de 1.100 kilómetros cuadrados en las montañas Batán Toru, en el norte de Sumatra. Un territorio extremadamente reducido y cada vez más fragmentado por proyectos hidroeléctricos, minería, plantaciones y carreteras ilegales. Durante décadas, los orangutanes de esta zona fueron confundidos con sus parientes más conocidos de Sumatra. Sin embargo, los locales siempre notaron algo diferente.
Su tamaño era ligeramente menor, su comportamiento más esquivo y su pelo más rizado. Fue gracias a un esqueleto de un orangután macho asesinado por campesinos que los científicos pudieron estudiar su ADN y confirmar lo inesperado. Estábamos ante una nueva especie de orangután, la primera identificada en casi un siglo. Y sin embargo, este descubrimiento llegó cuando ya era casi demasiado tarde, porque lo que se encontró no fue una población saludable, sino una especie al borde del colapso. El bosque donde habita el orangután de Tapanuli es único. Es más frío, más montañoso y requiere adaptaciones especiales que lo hacen muy difícil de reemplazar. Este simio no podría simplemente mudarse a otro bosque si su hábitat desaparece. Y eso es exactamente lo que está pasando. Su territorio ha sido dividido en 3 partes por carreteras y actividad humana, dejando grupos aislados y sin posibilidad de interacción. Además, este animal es extremadamente lento para reproducirse. Las hembras tienen crías cada 7 u 8 años. Eso significa que cualquier muerte, ya sea por caza, enfermedad o destrucción de hábitat, tiene un impacto irreversible en la población total. Uno de los mayores riesgos es un proyecto hidroeléctrico aprobado en la zona. Aunque se ha enfrentado a protestas internacionales, sigue avanzando, destruyendo corredores ecológicos esenciales para los orangutanes. Estamos hablando de una especie que recién se dio a conocer y que ya está desapareciendo sin que el mundo llegue siquiera a conocerla. Afortunadamente, existen iniciativas que buscan revertir el daño. Organizaciones como Paneco Foundation y Sumatran Orangutan Conservation Program, SOCP, han levantado campañas para frenar el desarrollo de infraestructuras destructivas. También se han construido puentes ecológicos que buscan reconectar los fragmentos de selva y permitir el movimiento entre grupos. Los científicos siguen monitoreando la población, intentando proteger a los individuos existentes y, al mismo tiempo, crear conciencia sobre lo extraordinario de esta especie. Y es que no hablamos solo de salvar un animal. Hablamos de proteger una rama única del árbol de la vida. Una rama que, si se rompe, jamás podrá volver a crecer. El orangután de Tapanuli es la prueba viviente de que la biodiversidad aún guarda secretos por descubrir. Y también nos recuerda que descubrir una nueva especie no siempre es motivo de celebración. A veces es el último llamado de auxilio antes del silencio. Después de conocer la historia del orangután de Tapanuli, resulta casi imposible no preguntarse cuántas otras especies están desapareciendo antes de que el mundo siquiera se entere de que existían. Y aunque algunas sí las conocemos, su lucha por sobrevivir sigue siendo silenciosa, como la de esta tortuga que nada en aguas cálidas, alejadas de la mirada humana. Una tortuga tan especial que su caparazón plano la hace única en el mundo y al mismo tiempo increíblemente vulnerable. La tortuga de espalda plana es la única especie de su género y solo se encuentra en las costas del norte de Australia y en algunas aguas cercanas a Papúa Nueva Guinea. A diferencia de otras tortugas marinas, tiene un caparazón más bajo y ancho, perfectamente adaptado para moverse por aguas poco profundas. Pero esa especialización tiene un precio. Esta tortuga no puede adaptarse fácilmente a otros entornos. Y en los últimos años, su población ha empezado a declinar por múltiples amenazas. Contaminación plástica, que afecta sus sistemas digestivos, cambios en la temperatura de las playas, que alteran el sexo de las crías, y sobre todo, la destrucción de sus zonas de anidación, muchas de las cuales están siendo afectadas por tormentas cada vez más intensas, construcción costera y minería. A pesar de su relativa invisibilidad mediática, la tortuga de espalda plana está en una carrera contra el cambio climático y va perdiendo terreno. Durante siglos, esta especie ha vivido en calma en uno de los rincones más tranquilos del planeta. Los pueblos aborígenes australianos conocían su existencia mucho antes que la ciencia moderna y la consideraban parte del equilibrio marino. Pero la tortuga de espalda plana nunca fue tan abundante como otras tortugas marinas. Sus áreas de anidación son limitadas y, a diferencia de otras especies que migran largas distancias, ella tiende a permanecer en una región específica. Eso significa que cualquier alteración local, como una subida del nivel del mar o una urbanización costera, puede tener un efecto devastador sobre la especie completa. Uno de los problemas más graves que enfrenta esta tortuga
es el aumento de la temperatura en las arenas donde pone sus huevos. Como en muchas especies de tortugas, la temperatura del nido determina el sexo de las crías. Temperaturas más cálidas producen más hembras, mientras que temperaturas más frías producen más machos. En algunas zonas, los científicos han observado más del 95% de nacimientos femeninos, lo que pone en riesgo la estabilidad de futuras generaciones. Además, las crías de tortuga de espalda plana, que ya tienen una tasa de supervivencia muy baja, se enfrentan a redes de pesca industrial, embarcaciones turísticas y residuos flotantes que confunden con alimento. Y como si no fuera suficiente, la especie sigue sin estar bien documentada. Durante décadas, fue una de las tortugas menos estudiadas del planeta, lo que ha retrasado los esfuerzos de conservación. En muchos mapas ni siquiera aparece como una prioridad. Afortunadamente, en los últimos años se ha empezado a prestar más atención a esta especie. En Australia, se han creado zonas protegidas para las playas de anidación, y algunos centros de investigación han comenzado programas de seguimiento satelital para conocer mejor sus rutas y hábitos. También se han desarrollado proyectos de restauración de playas para asegurar condiciones más estables para la incubación. Y cada vez más comunidades costeras están involucrándose en retiros masivos de plásticos y campañas de concientización ambiental. A nivel global, su situación aún es frágil, pero como ocurre con muchas otras especies, el conocimiento es el primer paso hacia la protección. La tortuga de espalda plana nos recuerda que incluso en las aguas más tranquilas, la amenaza de la extinción puede estar a solo unos grados de temperatura. Así como la tortuga de espalda plana depende de playas estables para dar vida a sus crías, hay otra especie que enfrenta una amenaza similar, pero en un lugar aún más extraordinario: las Islas Galápagos. Allí, en uno de los ecosistemas más únicos del planeta, vive el único pingüino del hemisferio norte ecuatorial. Una rareza biológica que está siendo empujada al borde de la extinción. El pingüino de las Galápagos es una de las especies de pingüinos más pequeñas y raras del mundo, y también una de las más vulnerables. Su población actual oscila entre 1.000 y 2.000 individuos, dependiendo de las condiciones climáticas. La amenaza principal no es la caza ni la pesca industrial, sino el cambio climático. Este pingüino depende en gran medida de la corriente de Humboldt, que trae aguas frías y ricas en alimento desde el sur. Pero cada vez que ocurre un evento del Niño, una alteración climática que calienta las aguas, el alimento escasea y la población de pingüinos se desploma. El pingüino de las Galápagos ha vivido durante miles de años en equilibrio con un entorno tan inusual que desafía las reglas de la biología. A diferencia de sus primos antárticos, este pingüino ha evolucionado para resistir altas temperaturas y condiciones tropicales. Sus plumas son más escasas, se refugia en grietas de lava para protegerse del sol y su conducta reproductiva depende directamente de la abundancia de alimento. Pero esa misma adaptación lo ha vuelto extremadamente sensible a los cambios más sutiles del océano. Cuando las aguas se calientan y los peces se alejan, los pingüinos dejan de reproducirse. En los eventos más intensos del Niño, se ha documentado la muerte masiva de crías por inanición e incluso la interrupción total de la reproducción durante años enteros. Uno de los puntos más críticos de su historia ocurrió entre 1982 y 1983, cuando un evento del Niño especialmente fuerte redujo su población en más del 70%. Desde entonces, nunca se ha recuperado del todo. Y como si esto fuera poco, también enfrentan amenazas más recientes. Introducción de especies invasoras como ratas y gatos que se alimentan de huevos y crías. Contaminación por microplásticos que afecta la cadena alimenticia. Y turismo mal gestionado que a veces altera su comportamiento natural. Cada vez que la temperatura del mar sube por encima de lo normal, su futuro pende de un hilo. Gracias al estatus de las Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad, ya existen programas de protección para el pingüino, como la prohibición de pesca en zonas clave, la instalación de nidos artificiales y la monitorización constante de sus colonias. Científicos y conservacionistas trabajan activamente para predecir los impactos del Niño y tomar acciones preventivas, como reforzar la disponibilidad de refugios y proteger los sitios de anidación. Además, se está educando a turistas y operadores turísticos para minimizar su impacto y asegurar que el avistamiento de pingüinos se haga de manera responsable.
Pero como ocurre con muchas otras especies afectadas por el cambio climático, la verdadera solución va más allá de lo local. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero y proteger los océanos es vital si queremos que esta especie, tan única como frágil, siga existiendo en las próximas décadas. El pingüino de las Galápagos es, literalmente, el único de su clase. Y dejar que desaparezca sería perder no solo una especie, sino un símbolo de adaptación, resiliencia y equilibrio natural. Así como el pingüino de las Galápagos lucha contra un océano cambiante para sobrevivir, en el corazón de Centroamérica, una criatura mucho más pequeña, pero igual de simbólica, libra una batalla silenciosa desde la profundidad de los bosques tropicales. Se trata de un animal que, aunque es diminuto, ha sido parte de leyendas, mitología y hasta billetes de banco. Hoy esa joya viva de Panamá apenas sobrevive en cautiverio. Hablamos de la rana dorada panameña. La Atelopus cetequi, conocida comúnmente como rana dorada panameña, está funcionalmente extinta en la naturaleza. Desde hace más de una década, no se han registrado poblaciones estables en su hábitat natural, debido a una combinación devastadora de amenazas. El hongo quítrido, Batrachochitrium dendrobatidis, una enfermedad fúngica mortal que ha diezmado a más de 200 especies de anfibios en todo el mundo. Pérdida de hábitat, provocada por la deforestación para agricultura y expansión urbana. Tráfico ilegal, ya que su color brillante la convierte en objeto de deseo para el mercado negro de mascotas exóticas. La rana dorada no solo es un símbolo nacional de Panamá, sino que ha sido parte de la identidad cultural del país durante generaciones. Apareció en monedas, en obras de arte, en danzas folclóricas, y era considerada por los pueblos indígenas un presagio de buena suerte. Estas ranas vivían en las zonas montañosas del centro del país, especialmente en los alrededores del Valle de Antón. Durante la temporada de lluvias, su canto resonaba entre los árboles, y su brillante color dorado iluminaba los senderos húmedos del bosque. Pero ese mismo color, que servía como advertencia a los depredadores naturales, no las protegió del verdadero enemigo invisible, el hongo quítrido. Este hongo, altamente contagioso, afecta la piel de los anfibios, que es esencial para su respiración y regulación de líquidos. Una vez infectadas, las ranas mueren en cuestión de días. Lo más alarmante es que el hongo puede persistir en el ambiente sin necesidad del huésped, lo que hace casi imposible su erradicación. En menos de una década, las poblaciones silvestres colapsaron. Y aunque algunas ranas lograron sobrevivir en zonas remotas, sus números eran tan bajos que la reproducción natural ya no era viable. En medio de esta tragedia surgió una historia de esperanza. Un grupo de científicos y conservacionistas, al ver lo que venía, rescató a tiempo un pequeño grupo de ranas para criarlas en cautiverio, antes de que desaparecieran por completo. Ese gesto de previsión salvó a la especie de la extinción total. Hoy en día, la rana dorada panameña sobrevive exclusivamente en centros de conservación, como el Proyecto Rana Dorada y el Smithsonian Tropical Research Institute. Estos centros han logrado mantener y aumentar la población en cautiverio, e incluso han desarrollado protocolos para la cría y manejo del hongo quítrido. Se están realizando estudios para reiniciar la reintroducción en áreas controladas, pero el proceso es lento y extremadamente delicado. Se necesitan zonas seguras, monitoreo constante y métodos para evitar la reinfección. A nivel educativo, la rana dorada ha ayudado a aumentar la conciencia sobre la crisis de los anfibios a nivel mundial. Ha pasado de ser un símbolo folclórico a un símbolo de resistencia biológica. Hoy sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo la acción científica rápida puede marcar la diferencia entre la extinción y la esperanza. Pero ese margen de esperanza depende de algo simple: que no dejemos de hablar de ella. Mientras la rana dorada panameña lucha por regresar desde el borde de la extinción con ayuda humana, en las vastas y heladas tierras del este de Asia, otro animal enfrenta una batalla completamente distinta. Una lucha silenciosa contra el frío, la caza furtiva y la pérdida total de su hábitat. Se trata de uno de los felinos más bellos y raros del planeta, el leopardo del Amur. El leopardo del Amur, también conocido como leopardo siberiano, es una subespecie única de leopardo
que habita en las montañas y bosques templados del lejano oriente ruso y parte de China. En 2007, se estimaba que quedaban menos de 30 ejemplares en libertad, convirtiéndolo en el felino más amenazado del mundo en ese momento. Sus principales amenazas han sido la caza furtiva, tanto por su valiosa piel como por los ciervos y jabalíes que conforman su alimento, la pérdida y fragmentación de su hábitat, por incendios, expansión agrícola y tala de bosques. El aislamiento genético, al vivir en una región tan específica y con una población tan pequeña, que cualquier alteración puede llevarlo a desaparecer para siempre. El leopardo del Amur es un sobreviviente nato. Durante miles de años se adaptó a climas extremos, inviernos intensos, terrenos montañosos cubiertos de nieve y largos periodos de escasez de alimento. Su pelaje es más espeso que el de otros leopardos, con manchas negras sobre un fondo amarillo pálido que se camufla perfectamente entre la vegetación invernal. Su cuerpo es ágil, fuerte y está hecho para trepar árboles, cazar en silencio y recorrer distancias enormes en busca de presas. Pero por muy preparado que esté para resistir la naturaleza, no está preparado para resistir al ser humano. Durante décadas fue perseguido por su piel, vendida en el mercado negro a precios exorbitantes. Y como si eso no fuera suficiente, los bosques donde cazaba fueron desapareciendo poco a poco, reemplazados por cultivos, minas y carreteras. Las presas naturales del leopardo también se volvieron escasas, y en algunos casos fue asesinado por campesinos que lo acusaban de atacar ganado. La situación se volvió tan crítica que durante muchos años se pensó que el leopardo del Amur desaparecería antes del 2020. Y sin embargo, siguió resistiendo. Un pequeño grupo logró mantenerse oculto en las zonas más remotas de Primory, en Rusia, donde se instaló uno de los sistemas de vigilancia y monitoreo más avanzados para protegerlo. Con cámaras trampa, patrullas armadas y un esfuerzo conjunto entre organizaciones rusas, chinas e internacionales. El leopardo del Amur comenzó a tener una segunda oportunidad. En los últimos años, el número de leopardos del Amur ha crecido lentamente, llegando a superar los 120 ejemplares en libertad. Un logro impresionante, pero aún insuficiente para garantizar su supervivencia. El establecimiento del Parque Nacional, Tierra del Leopardo en Rusia, ha sido fundamental, así como los acuerdos con China para crear corredores ecológicos entre ambos países. Además, la caza ilegal ha sido combatida con tecnología de vigilancia, arrestos y sanciones más severas. Otra parte clave ha sido la educación de las comunidades locales, que ahora participan como guardianes de esta especie, en lugar de perseguirla. Sin embargo, los expertos advierten que la recuperación sigue siendo frágil. Un brote de enfermedad, un incendio forestal masivo o un retroceso político podría deshacer años de avances. El leopardo del Amur sigue siendo una joya en peligro, un símbolo de resistencia y una prueba viviente de que, con voluntad, protección y conciencia, incluso los casos más desesperados pueden encontrar una segunda oportunidad. Y si el leopardo del Amur representa la lucha de un depredador solitario en las gélidas montañas de Asia, el siguiente caso nos lleva a un lugar completamente distinto: las exuberantes y misteriosas islas de Nueva Zelanda. Allí vive un ave que rompe todas las reglas. No vuela, es nocturna y tiene un olor dulce que la delata ante sus depredadores. Su nombre es kakapo, y aunque parece salido de una historia de fantasía, su lucha por sobrevivir es muy real. El kakapo, también conocido como loro búho, es uno de los animales más extraños del planeta. Es el único loro nocturno, el más pesado del mundo y uno de los pocos que no puede volar. Durante siglos vivió sin amenazas naturales, ya que en Nueva Zelanda no existían depredadores terrestres. Pero cuando los humanos llegaron con gatos, ratas y comadrejas, todo cambió. El kakapo, que se quedaba inmóvil ante el peligro, una estrategia útil contra aves rapaces, se convirtió en una presa fácil. En menos de 100 años pasó de ser común a estar al borde de la extinción. Para el año 1995 quedaban solo 51 ejemplares vivos, y todos eran machos. La especie estaba literalmente a punto de desaparecer para siempre. Durante siglos los maoríes, los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, consideraban al kakapo un animal especial. Su carne era utilizada con respeto,
Su plumaje decoraba trajes ceremoniales y su figura aparecía en relatos orales como símbolo de sabiduría y paciencia. Con la llegada de los europeos, la caza se volvió masiva y los nuevos depredadores, especialmente gatos salvajes y armiños, aniquilaron sus poblaciones. El kakapo, incapaz de volar, con su movimiento lento y un comportamiento confiado, no tenía defensa alguna. Durante décadas se creyó extinto, hasta que en 1977 se hizo un descubrimiento sorprendente. Un pequeño grupo de kakapos sobrevivía en zonas remotas y montañosas, pero el problema era aún más grande de lo que se pensaba. Casi todos eran machos y su comportamiento reproductivo complejo y poco comprendido. El kakapo solo se reproduce cuando hay abundante fruta de rimu, un árbol nativo que florece cada 4 o 5 años. Además, el cortejo es elaborado. El macho cava un bowl en el suelo, desde donde emite un bajo llamado resonante que puede escucharse a kilómetros. Si no hay suficientes hembras, o si no coincide con el año de fruta, simplemente no hay reproducción. Todo parecía estar en su contra: su biología, su historia, incluso la genética. Pero a pesar de todo eso, no se rindieron. Lo que siguió fue uno de los programas de conservación más intensos, costosos y dedicados del mundo. El gobierno de Nueva Zelanda y científicos internacionales trasladaron a los kakapos a islas sin depredadores, donde comenzaron un proceso de reproducción controlada. Cada ejemplar fue nombrado, monitoreado con GPS y asistido por veterinarios y biólogos 24/7. Incluso se creó una base de datos genética completa para emparejar individuos con mayor probabilidad de éxito reproductivo. Algunos huevos fueron incubados artificialmente, y cuando una madre no podía alimentar a su cría, se usaban títeres de kakapo para simular el cuidado natural. Los resultados fueron impresionantes. A pesar de múltiples obstáculos, enfermedades respiratorias y desafíos logísticos, la población de kakapos ha ido creciendo lentamente. En 2024 se reportaron más de 250 individuos vivos, incluyendo nuevas crías nacidas en condiciones cuidadosamente protegidas. Hoy en día, el kakapo sigue en peligro crítico, pero por primera vez en siglos su extinción ya no parece inevitable. Este loro verde, gordito y torpe para caminar, se ha convertido en un símbolo mundial de esperanza, demostrando que incluso las criaturas más vulnerables pueden tener una segunda oportunidad si el compromiso humano es real. 10 especies, 10 señales de alerta. Algunas aún caminan, vuelan o nadan con nosotros. Otras solo existen en recuerdos fósiles y en fotografías borrosas. No estamos hablando solo de animales, estamos hablando de vidas que construyen este mundo junto a nosotros. Cada una cumple un rol, un equilibrio, un propósito, y cada una que desaparece rompe algo en nosotros también, aunque no lo notemos. Quizá no podamos cambiarlo todo, pero sí podemos recordar, cuidar lo que aún nos queda. Y sobre todo, no repetir las mismas decisiones que los llevaron al borde del olvido. La próxima vez que escuches el canto de un ave, veas el rastro de un animal en la tierra, o mires los ojos de una criatura salvaje. Recuerda esto: no somos los dueños del planeta, solo estamos de paso. Y lo único verdaderamente inmortal que podemos dejar es cómo respetamos la vida que compartió el camino con nosotros.